¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos ya con el repaso a la actualidad de España, del mundo, que les proponemos cada día a las 13:45 aquí en Atlántico Noticias. Hoy miércoles siguen las reacciones tras conocerse que las hermanas del rey Felipe, las infantas Elena y Cristina, se vacunaron contra el coronavirus en Emiratos Árabes. Lo hicieron aprovechando un viaje para ver a su padre. En sí no supone ningún delito, pero pone de nuevo al rey Felipe en una posición incómoda. Parece que las infantas se suman a ese cuestionable turismo de vacunas que se ha vuelto popular también en puntos de Estados Unidos. Por cierto, que allí en Estados Unidos he sabido que Donald Trump, famoso por desdeñar el efecto del virus, se vacunó en la Casa Blanca junto a Melania justo antes de abandonar el cargo. Ya ven de nuevo las infantas Cristina y Elena son tema de debate en la opinión pública. Por cierto, ICIAR, la vacunación de las infantas, ha tenido muchas reacciones por parte de formaciones políticas. Sí, Marta, pero antes vamos a dar una información de última hora porque la infanta Elena ya se habría pronunciado. Asegura que con el objeto de tener un pasaporte sanitario, allí les habrían ofrecido vacunarse y accedieron a esa oferta. Por ello no siguieron el orden de vacunación en nuestro país. Aún así se pone en tela de juicio también la legalidad de hacerlo en ese país, en Emiratos Árabes Unidos, porque allí solo se permite vacunar tanto a residentes como a quienes tengan una tarjeta de identificación válida. Bueno, pues enseguida vamos con ese asunto. También les contaremos cómo en el País Vasco han comenzado las vacunaciones masivas a profesores de primaria infantil y también a policías municipales. Por ejemplo, en San Sebastián han adaptado las instalaciones de la Plaza de Toros, también de la cancha de baloncesto de Yumbe. 260 profesionales menores de 55 van a ser vacunados con la vacuna de AstraZeneca durante el día de hoy. Como contraste, en Texas, en Estados Unidos, su gobernador acaba de retirar la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Además, ha dicho que las empresas de cualquier tipo van a poder abrir al 100% a partir de la semana que viene, el 10 de marzo, unas medidas con las que no están de acuerdo las autoridades sanitarias. Y quedan muy poquitos días para que se cumpla un año del inicio del confinamiento general en España, para evitar que el virus siguiera circulando. En marzo se cerraron, entre otras cuestiones, las aulas. Se inició la educación online con no pocos problemas. Se ha supuesto esto un freno a la educación que ha provocado importantes desigualdades, además en todo el mundo, Miguel. Durante el inicio de la pandemia los niños estuvieron en el punto de mira. Se pensaba que eran los grandes transmisores de la COVID-19. Por eso varios gobiernos decidieron cerrar por completo los centros educativos durante meses para evitar una transmisión mayor. Esto ha provocado una gran desigualdad social y la brecha digital se hizo más evidente y millones de niños dejaron de recibir educación durante semanas e incluso meses. Van a ver ahora unas imágenes, les advertimos que son muy duras. Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer en Bolivia. Es el interior de la universidad y allí se celebraba una multitudinaria asamblea de estudiantes. En medio de un aumento de tensión ocurrió esto, se dio la barandilla provocando la caída desde una altura de 4 pisos de varios de los jóvenes, mientras que otros quedaban suspendidos. Algunos eran agarrados en el último minuto por sus compañeros. 7 personas han muerto y ya una investigación abierta. Y esto es Santiago de Chile. La policía ha tenido que usar cañones de agua y de gases, también usar gases lacrimógenos contra estudiantes. Están protestando contra la reapertura de las escuelas y universidades porque están, dicen, en pleno pico de la pandemia y se sigue cobrando vidas en ese país. Más noticias que vamos a abordar hoy. Al menos 15 personas han perdido la vida en un accidente múltiple de varios vehículos. Van a verlo al sur de California. Todo se produjo tras el choque de una camioneta contra un camión con remolque en una de las rutas más transitadas del estado. Y las cámaras de seguridad grabaron el momento de la erupción del volcán Sinabung, que está en Karong, en Indonesia. Una erupción que sorprendió a los vecinos, que también captaron la enorme columna de humo de hasta 5 kilómetros, más de lava y ceniza. Y hay un meteorito que pudo captarse en San Andrés, en Colombia. Ante la sorpresa de muchos, la estela que provocó la entrada de fragmentos de un asteroide en la atmósfera fue visible durante al menos unos segundos.
Bueno, vamos acá con las reacciones con las que hemos arrancado tras conocerse que las hermanas del rey, las infantas Elena y Cristina, se vacunaron contra el coronavirus en Emiratos Árabes. Lo hicieron aprovechando un viaje para ver a su padre. Isiar, cuéntanos. Sí, Marta, y tenemos noticias de última hora porque esperábamos la reacción de las infantas. Ya se han pronunciado en un corto comunicado de prensa, ya han asegurado que con el objeto de tener un pasaporte sanitario para visitar a su padre, el rey don Juan Carlos, les ofrecieron vacunarse, por lo que accedieron a esa posibilidad y no esperaron a esa larga cola para vacunarse aquí en nuestro país. Sin embargo, esto está causando, aún así, a pesar de este comunicado, está causando mucha indignación, sobre todo en las fuerzas progresistas, sobre todo, por ejemplo, en Twitter. Errejón, por ejemplo, asegura que es una falta de respeto, que además apelará al gobierno y le pedirá explicaciones por ellos. En el caso de Echenique, asegura que aumenta la lista de escándalos que rodean a la Casa Real, y quizás más tajante Gabriel Rufián, que asegura que existe impunidad de las infantas frente al resto del país. También conocemos otras reacciones, como por ejemplo la del alcalde de Madrid, Almeida, que asegura que no se le ha quitado la vacuna a ningún español en defensa de las infantas. No solo se cuestiona el componente ético, sino que también la legalidad en la que lo hicieron, porque Emiratos Árabes Unidos solo permite vacunar tanto a los residentes como quienes porten una tarjeta de identificación válida. Zarzuela también se ha pronunciado, se desvincula de cualquier tipo de actitud o comportamiento de las infantas, ya que afirman que no forman parte de la familia real desde el año 2014. Un viaje a Abu Dhabi, y no solo para ver a su padre, también para vacunarse. Es el último escándalo al que se enfrentan las infantas Cristina y Elena. Sí, más o menos. Juan Carlos I también se habría inoculado. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pero no haría falta una disculpa. Es mayor de 80 años y tiene patologías previas. Por contra, las infantas no solo no entran en los grupos con prioridad para ser vacunados, sino que se han saltado una cola, mientras en el país mayores y sanitarios aún esperan por su dosis, aunque aún... Nada que decir, gracias, señorías. No se han pronunciado, desde donde sí lo han hecho. Que sabes que confío plenamente en ti. Desde Zarzuela, fuentes aseguran las infantas no forman parte de la familia real desde 2014, por lo que este tema no les afecta, y anuncian el rey Felipe se vacunará cuando le toque. Muchas gracias y muchas gracias. Otra personalidad, Donald Trump, que a pesar de no creer en el virus, antes de salir de la Casa Blanca se habría vacunado junto a Melania. Son muchos los casos, por ejemplo en Ecuador con el conocido como Vacuna Gate, o en Argentina, protestas en la calle porque mientras algunos pierden la vida, otros buscan fórmulas cuestionables para ganarla éticamente hablando. Y gracias por vuestro interés estos días. Bueno, vamos con otras cuestiones. El Ministerio de Sanidad quiere que haya una Semana Santa con medidas pactadas entre todas las comunidades. De hecho, pretende mantener las restricciones, algunas de ellas, cuando menos, entre ellas se pueden plantear restringir viajes entre comunidades. Pero además, Pedro Sánchez hoy ha mantenido una reunión para abordar la creación de esos certificados de vacunación. Silvia Mascareño, última hora. Sí, Pedro Sánchez y 7 de sus ministros han analizado la puesta en marcha de ese certificado de vacunación tan solo días después de que la Unión Europea le haya dado el visto bueno y haya anunciado que habrá un primer borrador este mismo mes de marzo. España apuesta porque se ponga en marcha cuanto antes para garantizar la seguridad en los viajes y sobre todo de cara a reactivar el sector turístico para la temporada del verano. Mucho más complicado lo va a tener el sector en esta Semana Santa. En apenas una hora se reúne Gobierno y comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. El objetivo es consensuar un plan con criterios comunes de cara a esas fechas, pero no va a ser nada fácil. El Ejecutivo apuesta por mantener las restricciones para evitar una cuarta ola de la pandemia, pero no todas las comunidades autónomas están de acuerdo. A Madrid ya habla de una semiapertura, mientras otras comunidades autónomas encabezadas por la Comunidad Valenciana apuestan por limitar los movimientos. Por cierto, Canarias por ahora descarta el cierre perimetral, pero sí impondrá otra serie de mecanismos de control. Por cierto, que España también quiere evitar la propagación en el país de las variantes brasileña y sudafricana de coronavirus, y por eso aumenta la lista de países cuyos pasajeros cuando lleguen a España vayan a tener que guardar cuarentena de forma obligatoria de 10 días. A los establecidos ya el pasado 22 de febrero ahora se suman las personas que lleguen de Perú, Colombia y 8 países africanos. La medida entrará en vigor el próximo lunes 8 de marzo. Sanidad considera que esta medida es urgente y necesaria para la protección de la salud pública porque estas variantes se transmiten con mayor rapidez.
Y mientras en puntos como San Sebastián, en Euskadi, el Servicio de Salud ha comenzado a vacunar a profesores de primaria infantil, también a la Policía Municipal. Para esta vacunación masiva ha adaptado las instalaciones, en este caso de la Plaza de Toros, también de una cancha de baloncesto de Iyumbe, y ahí centenares de profesionales menores de 55 años, eso sí, reciben hoy la vacuna de AstraZeneca. Los profesores de primaria se enfrentan a un mayor riesgo porque los niños menores de 5 años, como saben, no llevan mascarilla a clase. Y los ensayos de otra de las vacunas de CureVac están ya en la última etapa. 32.500 voluntarios han participado en este importante estudio, 2.000 de ellos en estas oficinas de Bruselas. En esta tercera fase, a la mitad de los participantes se les inyecta la vacuna junto a un placebo. En el intervalo de un mes reciben 2 pinchazos. Tras ellos se hacen pruebas para buscar presencia de anticuerpos. Los estudios se hacen de forma paralela en Europa y en América del Sur. En Holanda, la policía está investigando una explosión que se ha producido en un centro de pruebas de coronavirus a 55 kilómetros al norte de Ámsterdam. Y todo parece indicar, según dicen los datos, que se trataría de un ataque intencionado. Por suerte, tan solo ha provocado daños en el edificio. El incidente se produce días antes de las elecciones nacionales que se celebran el próximo 17 de marzo y que se ven como un referéndum sobre cómo el gobierno está gestionando la pandemia allí. ¿Y qué pasa en Alemania? Pues el gobierno de Angela Merkel estudia iniciar la reapertura progresiva de la actividad económica, y eso a pesar de que los datos de incidencia no mejoran. Ese plan de desescalada podría ser aprobado hoy mismo. Alemania planea reabrir pese a la falta de avances en incidencia y los problemas en la campaña de vacunación. El gobierno federal negocia una segunda ronda de la desescalada tras la tímida reapertura parcial de colegios y peluquerías. Este miércoles la canciller alemana Angela Merkel podría aprobar la reapertura en la reunión virtual que celebrará con los líderes regionales. Tras más de un mes con un descenso claro de los casos y de la ocupación de UCIs, las cifras clave muestran en las últimas 2 semanas un movimiento horizontal e incluso un suave incremento que ha llevado a algunos expertos a advertir que los contagios se pueden volver a disparar. El paso se produce en medio del aumento de las presiones políticas y económicas para iniciar la senda de la normalidad, pero sin que acompañen de forma concluyente los hechos en el frente sanitario. Pese al estancamiento y las advertencias, algunos estados federados, asociaciones empresariales y partidos de la oposición exigen iniciar ya la desescalada. En Brasil, sin embargo, se aproximan al colapso de su sistema sanitario. Más de la mitad de sus estados están al límite de su capacidad hospitalaria y la situación aumenta la presión para que el presidente Bolsonaro tome medidas para contener finalmente el virus en un país que vive el peor momento de la pandemia desde que el 26 de febrero del año pasado registraran el primer contagio. A todo esto se suma la irrupción de la variante amazónica más transmisible, según dicen los primeros estudios. Sin mascarilla obligatoria y sin restricciones de aforo en los locales. Lo han acordado los gobernadores de los estados norteamericanos de Texas y Mississippi, tras lo que consideran el buen ritmo de vacunación. Eso sí, apelan a la responsabilidad civil y al seguimiento de las recomendaciones sanitarias. Pese a las advertencias de las autoridades médicas, los estados norteamericanos de Texas y Mississippi han acordado anular el uso obligatorio de la mascarilla y permitir que los negocios operen al máximo de su capacidad. El anuncio lo hizo el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, quien justificó su decisión basándose en el buen ritmo de vacunación en el estado. No obstante, pidió responsabilidad personal y seguir las indicaciones médicas. Texas es el segundo estado más poblado de Estados Unidos, con 30 millones de habitantes, y el tercero detrás de Nueva York y California con mayor número de muertos por la pandemia, con más de 40.000 fallecidos. La obligación de utilizar mascarilla llevaba en vigor en el estado desde hacía 8 meses. Y los países de América Latina miran con esperanza la agilización en cuanto a la entrega de vacunas a través del mecanismo COVAX que lidera la OMS. Sin embargo, los retrasos preocupan muchos de ellos.
5 días después de que Ghana recibiera 600.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 como parte de la iniciativa COVAX, que busca garantizar la distribución mundial equitativa de esas inmunizaciones, Colombia recibió este lunes 117.000 vacunas. Somos el primer país de América en recibir esas vacunas de COVAX y el segundo país en el mundo. Con una población estimada de más de 650 millones de habitantes, América Latina es una de las regiones del planeta donde se espera con más expectativa agilizar la estrategia, debido a que registra cifras que bordean los 21 millones de contagios. Sin embargo, hay retraso. Tan solo una semana atrás, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, lo ratificó en una conferencia de prensa. Sí nos preocupa que se esté tardando, mientras al mismo tiempo se anuncian nuevas compras de países muy desarrollados. En el caso de 36 países y territorios de las Américas, se esperan 35.3 millones de dosis en una primera etapa, según la Organización Panamericana de la Salud. Para el médico e investigador ecuatoriano Esteban Ortiz, lo que comienza a llegar aún es poco, pero es una señal de que la región está en la mira de la estrategia. Es un inicio, es importante, todavía es muy poco para lo que quisiéramos como región. Ortiz aseveró que es fundamental una estrategia clara de vacunación en la que exista transparencia. La región ha sufrido los embates no solamente de la pandemia, sino de la corrupción. Otro de los desafíos que enfrenta América Latina es asegurar la equidad en la obtención de las vacunas. Sin embargo, el director de la OMS denunció días atrás que países industrializados, al comprar más dosis, socavan el acceso de los países con pocos recursos. En Bolivia siguen las movilizaciones del personal sanitario contra la ley de emergencia sanitaria. Llevan 12 días de huelga y de manifestaciones. Profesionales de la salud bolivianos hacen una fuerte oposición en la calle a que el nuevo gobierno, por ejemplo, pague por brigadas médicas que llegan de Cuba. Dicen los sanitarios bolivianos que se trata de un lucrativo negocio del castrismo. Lo dicen, que ha sido denunciado como trabajo forzoso. El gobierno, por su parte, dice que no es momento, en plena crisis sanitaria, de estas movilizaciones, sino de ser solidarios y acelerar el proceso de vacunación. Y mientras, lejos de allí en Túnez, los sanitarios también salen a la calle para protestar por las condiciones de trabajo. Cientos de médicos y trabajadores del sector sanitario tunecino se manifestaron el martes frente a la sede del Ministerio de Salud para protestar contra la gestión del gobierno, exigir vacunas para el personal sanitario y más medios y mejores medidas para combatir la epidemia de la COVID-19. Convocados por la Organización Tunecina de Jóvenes Médicos, los manifestantes se quejaron de que nada ha cambiado en sus condiciones laborales, pese a la trágica muerte el pasado diciembre del doctor Badreddin Alui, que trataba a los enfermos de coronavirus en un hospital en la provincia de Gendouba. Frente a la sede del Ministerio de Salud exigieron un homenaje público para el doctor, que incluye el bautizo de un hospital con su nombre y una compensación económica para su familia. Los manifestantes pidieron también que se emita una orden para formar la Comisión Nacional de Reforma en Salud Pública en un plazo específico, teniendo en cuenta la propuesta de la organización, una mejora de la situación financiera y sanitaria de todos los médicos jóvenes que han asegurado y aseguran la lucha contra las pandemias. Vamos a hablar ahora de una investigación muy interesante. Un grupo de investigadores chilenos anunció hace ya unos meses que habían hallado el anticuerpo de alpaca más fuerte del mundo contra el COVID-19, con el que luego podría crearse un medicamento que neutralizará el virus en el cuerpo humano. Esa investigación, impulsada por la Universidad Austral de Chile, encontró que en estos animales hay nanoanticuerpos que pueden servir como tratamiento contra el virus porque son capaces de inhibir su capacidad infecciosa en pacientes graves. Científicos de todo el mundo, de hecho, estudian cómo el sistema inmune de este tipo de animales puede ser tan beneficioso en el combate contra el coronavirus. Y tenemos la suerte de tener desde Valdivia, en Chile, a Alejandro Rojas, que es investigador, líder de este ensayo, jefe del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral de Chile. Señor Rojas, bienvenido. Hola, muy buenas tardes en Canarias. ¿Qué tal? Pues, ¿qué es lo que tiene el sistema inmune de estos animales que pueda ser fundamental a la hora de ayudar a los seres humanos? Mira, resulta ya hace muchos años atrás, en Bélgica, un grupo de investigadores descubrió que los anticuerpos de los camellos son extremadamente simples. Y eso se comparte en toda la familia de los camélidos, incluyendo las alpacas y las llamas, que son un poco más manejables desde el punto de vista experimental. Y debido a que son muy simples, se puede extraer esta información genética que produce anticuerpos para después producirla de forma indefinida o ilimitada en bacterias.
Está claro que lo que quieren conseguir en definitiva con este estudio que ya lleva un tiempo en marcha es lograr un tratamiento. En este caso no estamos hablando de vacuna ni mucho menos, sino un tratamiento eficaz que frene los síntomas, los efectos, ¿no? Claro, si te fijas lo que sucedió cuando se enfermó el presidente Trump de Estados Unidos, su tratamiento fue una alta dosis de anticuerpos que fueron de alguna forma prestados de un otro animal o en este caso de un otro ser humano. Fueron purificados y se le inyectaron. En el caso de las alpacas es exactamente lo mismo. Se pueden extraer estos anticuerpos, se producen de forma farmacéutica y después se pueden inyectar en una persona que está enferma. ¿Para qué? Para poder conferirle inmunidad de forma automática, de forma instantánea. ¿En qué estado está la investigación? Porque esto ya se había anunciado hace algunos meses, ustedes iban a seguir adelante, están además recibiendo colaboración de investigadores científicos de más lugares del mundo, se va avanzando a este respecto. ¿En qué punto se está antes de conseguir un medicamento? Mira, nosotros hemos logrado avanzar hasta el punto de tomar este anticuerpo de alpaca, que es un anticuerpo chiquitito, muy estable, y lo hemos fusionado a la parte o al cuerpo de un anticuerpo humano. Por lo tanto, tenemos hoy día un híbrido, una cosa de anticuerpo humanizado, y este anticuerpo ahora es factible de ser utilizado de forma inyectable. Entonces, en estos momentos estamos desarrollando pruebas para ver si efectivamente este anticuerpo es capaz de defender a animales de investigación del coronavirus, y no solo del original, sino también con las variantes brasileñas, la variante sudafricana. En eso estamos. Y el paso siguiente sería implementar un ensayo clínico ya derechamente en Sudamérica. Claro, ¿se ha probado con personas o todavía no? No, todavía no. Todavía sucede un poco que en Sudamérica nunca se han desarrollado medicamentos, por lo tanto las fuentes de financiamiento son muy esquivas, no existen, la verdad. Y por eso ha sido todo un problema desde el punto de vista de la gestión política para poder acceder a este financiamiento y desarrollar finalmente una terapia en Chile. ¿Y cómo va esa financiación? Porque suponemos que con lo prometedor que son todas estas evidencias que se están presentando, pues será fundamental eso para desarrollar ese medicamento que podría ser incluso inhalado, han señalado ustedes, ¿verdad? Claro, existen dos posibilidades. Se puede inyectar, ya como te decía, en esta fusión de anticuerpo humano o alpaca, o se podría utilizar a través de un nebulizador, y eso también lo hemos desarrollado en colaboración con gente en Irlanda y en Alemania. Sin embargo, la piedra de tope ha sido hasta ahora el financiamiento. Y justamente como te decía, porque no se ha hecho antes en Chile, no existen las vías para poder financiar este tipo de iniciativas. Bueno, pues esperemos que consigan la financiación y que nada estemos hablando de nuevo con el señor Rojas para contarnos que ya es una realidad, que hay un medicamento muy efectivo contra los efectos de la COVID-19. Muchísimas gracias por atendernos desde Canarias. Un saludo. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues dejamos esta investigación tan prometedora de un medicamento que podría ser clave para luchar contra el coronavirus. Vamos a mirar ahora a lo que ocurre en Italia, porque a partir de este mismo fin de semana, de nuevo, va a haber clases online en Italia para las áreas con más índice de contagios. La medida, en principio, estará vigente al menos hasta el 6 de abril. El gobierno italiano del primer ministro Mario Draghi aprobó un nuevo decreto con medidas para contener el coronavirus en el país que prevé, entre otras cosas, la educación a distancia en las regiones con mayor riesgo de contagios. Así lo explicó el ministro de Sanidad Roberto Speranza en una rueda de prensa en el Palacio Chigi, en la que señaló que se mantiene la división del país en áreas de colores blanco, amarillo, naranja y rojo en función del riesgo de contagios. Ovvero che in area rossa le scuole di ogni ordine e grado saranno con didattica a distanza. El decreto entrará en vigor el próximo 6 de marzo y estará vigente hasta el 6 de abril, y la intención es evitar que el virus se propague en las próximas semanas en vista de la celebración de la Semana Santa. Preocupa especialmente la necesidad de contener los contagios y sobre todo las distintas variantes de la COVID-19 que se están extendiendo por el territorio. Según datos del pasado 18 de febrero, la variante británica tiene una prevalencia estimada del 54% en Italia, aunque esta cifra es muy probable que sea mayor actualmente. Bueno, pues la educación sufrió, ya saben, un parón en España en marzo, y esto obligó a transformar las clases presenciales en virtuales, como de nuevo pasa, han visto en Italia. Miguel, esto provocó enormes desigualdades sociales evidentes no solo en España, prácticamente en todo el mundo. Sí,
Sí, porque entre las medidas adoptadas por los países para frenar la expansión de la COVID-19 fue el cierre de colegios y universidades. Esto provocó que un tercio de los escolares de todo el mundo se quedara sin clases presenciales. Durante esos 12 meses se han perdido una media de 74 días de aprendizajes. Es un estudio de Save the Children realizado en 194 países y entre todos ellos se perdieron más de 112.000 millones de días lectivos. Por continentes, la desigualdad es aún mayor. Por ejemplo, en América Latina se perdieron 110 días, en Europa se perdieron 38 y en Asia 46 días lectivos. Y esto ha provocado un alto y prematuro abandono escolar. El 91% de los escolares de todo el mundo dejaron los estudios durante este año, porque cuando cerraron los colegios se fomentó el aprendizaje online. Los efectos en la economía de los países pueden ser enormes si tenemos toda una generación que han perdido efectivamente un año o 2 años, porque hay todavía muchísimos países en la región, casi un tercio, que no tienen todavía programado un regreso a la escuela. Y precisamente la enseñanza a distancia y online ha generado la gran brecha digital. Dejó en evidencia que por el momento es una forma de enseñanza al alcance de muy pocos, pero no todos los colectivos de la sociedad están sufriendo de la misma manera. La enseñanza online se ha cebado sobre todo con las zonas rurales, las familias con pocos recursos, los refugiados, los desplazados y también con los discapacitados. Y según este estudio de Save the Children, los menores que han perdido horas lectivas podrían acabar con trabajo infantil prematuro, también con matrimonios infantiles y también enfrentarse a otras formas de abuso. Se estima que la pandemia genera más de 2,5 millones de matrimonios con niñas. Están expuestos a la violencia en la calle, la violencia intrafamiliar y también han tenido muchos trastornos. Nos seguimos hablando de educación y de consecuencias de estas épocas tan extrañas. El abandono escolar temprano en España está disminuyendo, lo ha hecho en los últimos 11 años, pero aún sigue siendo el más alto de Europa, el de nuestro país. Estos datos se han aportado en un informe que hoy vamos a analizar. El 52% de los profesores españoles considera que la tendencia sobre el abandono no ha cambiado, incluso que ha aumentado. Lo dice el cuarto informe Young Business Talents. La visión del profesor es sobre la situación de la educación en España. Y tenemos a Mario Martínez, que es director precisamente de este informe que hace Young Business Talent. Señor Martínez, buenas tardes desde Canarias. Hola, buenas tardes. Estamos además en un momento, ya lo decíamos, muy complicado en el que los profesores, al margen de estos datos, se han enfrentado a muchísimos desafíos en esta época de pandemia, ¿verdad? Efectivamente, sí, no ha sido nada fácil, tanto para toda la comunidad educativa, pero vamos, a los profesores ha sido realmente difícil. Antes estábamos escuchando las dificultades por parte de estudiantes, de alumnos, ¿no? Pero también los profesores pues han tenido y siguen teniendo realmente bastantes dificultades y problemas. En este informe del que queremos hablar se habla del abandono escolar, que es un serio problema. Lo era cuando no había pandemia y ahora quizá se convierte las circunstancias de la pandemia en un elemento más que abocan a España a estar en esos lugares tan altos. ¿Hay algo que se pueda hacer? Bueno, lo que dice el informe, el informe está basado en un estudio realizado que se llama Young Business Talents, realizado a 569 profesores en España y entre ellos pues también de Canarias, evidentemente, ¿no? Y el informe, bueno, pues tiene muchas conclusiones, tiene cosas muy interesantes y respecto a lo de la epidemia, la influencia de la epidemia, pues sobre todo donde dirigen los profesores sus comentarios es respecto al futuro de los alumnos con este problema que nos surgió pues hace ya casi un año realmente, ¿no? Efectivamente, porque... Y bueno, sí, adelante. Perdón, no, lo que proponen que se pueda hacer o las cosas que van a tener que hacer, sobre todo los estudiantes, pues es adaptarse a las nuevas tecnologías como algo muy importante, replantearse su futuro profesional en cuanto a temas de globalización, en temas específicos de seguridad, de sanidad, etcétera, ¿no? Hay uno de los datos que llama particularmente la atención, es que un amplio porcentaje de los profesores que han sido pues encuestados, por así decirlo, no están convencidos de que sus alumnos estén realmente preparados para enfrentarse a la vida después de los estudios, y esto sí que es un problema, ¿no?
Sí, es un problema importante. Prácticamente la mayoría, el 75% creen, más de 2/3 partes, creen que no están preparados para la vida laboral. Estamos hablando de profesores de bachillerato, incluido también cuarto de la ESO y también de ciclos formativos, el medio y el superior. Pero bueno, sí tiene su cierta gravedad, porque no los ven preparados para la vida laboral. Consideran que no están capacitados para ello. Luego está la cuestión de que los alumnos, y esto sí que es una pena, no consideren que tener unos estudios les suponga mejorar su vida futura, ¿no? Sí, pues esa es la segunda razón más importante que dan respecto, que tiene que ver vínculos con el abandono escolar. Es decir, que hay una falta de motivación porque creen que estudiando pues no van a mejorar su futuro. Y eso es lo que consideran, que los estudiantes piensan. Claro. Luego también está la falta de quizá cultura del esfuerzo que señalan también los profesores, imaginamos que analizando determinadas actitudes, ¿esto qué puede deberse? A ver, no hemos podido saber las causas, pero consideran que la cultura del esfuerzo se ha perdido, realmente además en una proporción muy importante. Consideran que no hay cultura del esfuerzo y que no hay resistencia a la frustración. No sabemos las causas. Evidentemente son sociales, incluso familiares, es decir, el esfuerzo no supone una mejora, no merece la pena hacer un esfuerzo. Y entonces, pues, no sabemos muy bien por qué, pero así creen que está ocurriendo. Pues desde luego que es una pena que siga España a la cabeza de Europa en cuanto a abandono escolar y que ahora con estas circunstancias pues esta tendencia persista. Le damos las gracias a Mario Martínez, que es director de este interesante informe que nos haya atendido en el día de hoy. Gracias, señor Martínez. Encantado, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos a ver ahora lo que ha ocurrido en la Universidad de Bolivia. Ya les advertimos que las imágenes son especialmente duras. Ocurrió en el interior de un edificio, se estaba celebrando una asamblea de estudiantes y en ese momento que había empujones ocurrió esto que van a ver. Se dio la barandilla y provocó la caída terrible desde una altura de 4 pisos de varios de los jóvenes. Otros quedaban suspendidos, se les sujetaba en el último minuto por parte de sus compañeros. 7 chicos han muerto. Hay una investigación abierta para determinar lo que ocurre. En la Universidad Pública del Alto, el cogobierno docente estudiantil es muy fuerte y arraigado, y un centro académico cuya población de alumnos crece cada año. Con esos antecedentes inició su gestión académica de forma virtual, precisamente para evitar aglomeraciones. Las autoridades no explican por qué se permitió el ingreso de tal cantidad de estudiantes a sus instalaciones. No queremos entorpecer con las investigaciones y seguramente ya el Honorable Consejo Universitario y nuestras autoridades van a disponer de acuerdo a las investigaciones que haga la Policía Boliviana. Mientras se realizan las investigaciones, las autoridades de la UPEA decidieron asumir los gastos médicos de los estudiantes afectados, al igual que los sepelios de quienes perdieron la vida. Y esto es Santiago de Chile, segundo día de protestas en la capital del país. La policía de hecho ha vuelto a usar cañones de agua, gases lacrimógenos contra estos chicos que están protestando contra la reapertura de las escuelas precisamente y de las universidades porque están en pleno pico de la pandemia y dicen que sigue cobrándose vidas en el país. La vuelta a las aulas, dicen, es insegura. Las fuerzas de seguridad tuvieron que cerrar varias calles de esa ciudad para disipar a los manifestantes. Vamos con más cuestiones. Aumentan los casos de feminicidio en Venezuela y esto despierta la alarma entre diversas organizaciones no gubernamentales. En enero de este año se dio un promedio de un feminicidio cada 38 horas en el país. En el 50% de los casos las víctimas tenían o habían tenido convivencia con sus agresores. Desde agosto de 2017, el Ministerio Público de Venezuela ha procesado al menos 610 casos de feminicidio, de los cuales más del 50% ya han sido resueltos, detalló el fiscal general Tarek William Saab. Llamamos a las mujeres a no tener miedo, a denunciar cualquier agresión o maltrato que ponga en riesgo su integridad
física y psicológica. En ese contexto, un grupo de jóvenes desde la sede del Ministerio Público hizo un llamado a las autoridades para alertar ante lo que consideran un aumento exponencial de los índices de violencia en contra de la mujer y señalaron que no se está haciendo lo suficiente. Más de 40 feminicidios en lo que va de año, desde el mes de enero hasta el mes de febrero. El día de hoy son ellas. El día de mañana podemos ser nosotras. De los hechos delictivos en contra de la mujer se habla muy poco y la idea del Estado es que haga presión a eso, de que se mencione más. La activista para los derechos de la mujer, Marianela Anzola, entre tanto, hizo un llamado a los encargados de ejecutar las políticas públicas para que puedan beneficiar a la mujer. Pónganse la mano en el corazón, olviden la política y sean humanos con esa familia y estos niños que están quedando sin madre. El titular del Ministerio Público detalló además que desde su llegada a la institución se han realizado 170.789 actuaciones en casos de violencia contra la mujer y se han presentado 12.508 acusaciones. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. 3 periodistas han sido asesinadas en la ciudad de Jalalabad, en Afganistán. Los primeros indicios apuntan a que rebeldes insurgentes talibanes habrían perpetrado estas muertes, según fuentes del gobierno. Las mujeres fueron atacadas cuando regresaban a sus casas tras la jornada laboral. Una cuarta resultó herida y está en el hospital con un disparo en la cabeza. En los últimos meses se han producido varios ataques contra los medios de comunicación. El director del FBI en Estados Unidos ha dicho ante el Senado que la amenaza del terrorismo doméstico, como calificó lo ocurrido en el asalto al Capitolio, no es algo aislado en ese país. Nos da los detalles desde Washington Sofía Pisani, de Voz de América. El director del FBI, Christopher Wright, testifica el martes ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado en una audiencia de supervisión anual, donde se le ha preguntado sobre la información de inteligencia que manejaba el FBI antes del ataque del Capitolio del 6 de enero. Según expresó el funcionario, el FBI se ha arrestado a más de 270 personas en conexión con esos hechos violentos. Destacó que la colaboración ciudadana está siendo crucial en las investigaciones del organismo de inteligencia sobre el asalto a la sede legislativa. Indicó además el alto funcionario ante la comisión senatorial que han recibido más de 270.000 pistas a través de medios digitales. El senador Dirk Durbin preguntó a Wright sobre cómo gestionó el departamento un informe de su oficina en Norfolk del día 5 de enero que avisaba un posible ataque de violencia en el Capitolio al día siguiente. Wright argumentó que se trataba de información en bruto y sin corroborar, basada en publicaciones de Internet anteriores al ataque del 6 de enero. Esta es la segunda de una serie de audiencias conjuntas que la Comisión de Reglas y la de Asuntos del Gobierno y Seguridad Nacional del Senado están haciendo sobre el ataque que conmovió a la opinión pública estadounidense. Al menos 15 personas han perdido la vida en este accidente múltiple de vehículos al sur de California. Todo se produjo tras el choque de una camioneta contra un camión con remolque en una de las rutas más transitadas del estado. En el vehículo iban 25 adultos, varios niños. Las autoridades estudian si los ocupantes eran trabajadores agrícolas o bien migrantes que habrían cruzado la frontera desde México. Van a ver las imágenes que captaron las cámaras de seguridad del momento de la erupción del volcán Sinabung, que está en Indonesia, la localidad de Karong. Ahí ven esa erupción que sorprendió a los vecinos, que también captaban esa enorme columna de humo que se elevó hasta 5 kilómetros y que estaba provocada por la expulsión de lava y cenizas de este volcán. Indonesia tiene casi 130 volcanes activos. El Sinabung estaba inactivo, lo había hecho durante siglos hasta que volvió a reactivarse en el año 2010. ¡Es un avión! ¡Mamá, es una estrella fugaz! ¿Sí se ve? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, mírala. Ahí ven el momento en el que un meteorito fue captado en San Andrés, en Colombia. La sorpresa de muchos, no les impedía grabar este momento, veían la estela provocada por la entrada de fragmentos de un asteroide en la atmósfera. Fue visible durante todos esos segundos. ¿Qué significa fugaz? Es una estrella que está cayendo. ¡Pero es un avión! ¡Mamá, es una estrella fugaz! Bueno, nos vamos a ir ya y de nuevo lo hacemos con música hecha aquí, en Canarias.
Las flores no saben ser flores hasta llegar la primavera. Quiero que me digas tu nombre. Bueno, es canción de primavera de José Artiles, un cantautor gran canario. Su último disco se titula Nos morimos de mentira y participan en él músicos como Germán López, el percusionista cubano Toto Noriega o el pianista Josué Santana. Con esta canción de primavera nos vamos. En nada, ya saben, llega Telenoticias 1 con toda la información de este día en nuestro archipiélago. Hasta mañana. Las calles no saben ser calles si no conducen a tu puerta, poniendo amor